estudiar en Reino Unido y en Estados Unidos, y donde se convirtió en una de las personas con más conocimientos en espectrometría que hubiese en el mundo. Y curioso además porque no tenían puertas abiertas en el mundo de la investigación, que en aquella época ser mujer implicaba no poder dedicarte a este mundo, con lo cual poder destacar por encima de otros científicos era harto complicado. También está presente Odón de Buen, que por lo que tengo entendido fue un pionero de la oceanografía en nuestro país. ¿Qué podemos contar de este amigo? Exacto, pues Odón de Buen además es una figura clave en el desarrollo de las ciencias naturales en nuestro país, y además fue una persona que, mira, curiosamente fue además acusado de antipatriotismo, se exilió en México, contribuyó notablemente a la ciencia de México, y sin embargo después de la guerra civil su nombre fue denostado, trataron de borrarlo de todos los expedientes académicos en España, cuando en realidad más patriota que él y poco sabía, ¿no? Porque llevaron las ciencias naturales fuera de nuestras fronteras como ningún otro, además muy vinculado a la política también, y un gran hombre que de hecho merece ser recordado. Como tú dices, vivió y se exilió en México, allí también murió, y México precisamente es un país que fue el destino de muchos de los refugiados españoles, que en paralelo se quedó con el talento de muchos ellos, ¿verdad? Y que supo sacarles el partido que aquí no se les dejó. No sé si hay más países, además de México, que salieran beneficiados, entiéndeme, entre comillas, aunque ellos salieron beneficiados de todas, de ese exilio científico español. Sí, pues has utilizado la palabra correcta, es beneficiado, salieron beneficiados del talento español, porque recordemos que era una época en la que venían de la Edad de Plata, entonces la química estaba en auge, muchos químicos tuvieron que exiliarse, y México fue uno de esos países que supo ver ese talento, que estaba muy unido a España gracias a los puentes que se habían tendido en la época de la Edad de Plata. Y claro, fue una época en la que México vio ese talento y lo aprovechó al máximo. De hecho, se creó una de las industrias petroleras en México más importantes del mundo, y fue gracias al talento de químicos españoles. En ese sentido, ahora parece que la historia, como siempre dicen, es cíclica y se repiten, ¿no? Las cosas, sean en unos casos o en otros. Quizá deberíamos también mirar esos miles de refugiados desesperados en las fronteras con Europa, no tanto como un peligro, sino, bueno, tal vez como una posibilidad de enriquecimiento, porque quién sabe cuánto talento puede haber entre ellos. El problema está en esa paradoja, ¿no? En todos los casos que los están intentando vincular con el terrorismo, con todo lo que está pasando, con el cierre de fronteras, con lo cual, bueno, también habría que tener una segunda mirada mucho más positiva hacia ellos. Exactamente, esa es la reflexión, ese es el mensaje, claro, ¿no? Es decir, está llegando mucha gente que huye de la muerte, entonces están en una situación crítica y pese a que hace más de 100 años de la guerra civil, parece que nuestra mezquindad no ha cambiado, ¿no? Y seguimos con las puertas cerradas a una gente a la que pensamos que solo tenemos que mantener, y como bien dices, es que está esa doble mirada, es decir, ¿qué pueden aportar ellos? Nadie se plantea qué pueden aportar, nadie se plantea si puede venir el próximo Enrico Fermi, o Emilio Segre, o Rita Levi Montalcini, o Dorotea Barnett. Podría estar entre alguna de las Podría personas estar, que llegaron a esas fronteras. Seguimos repasando esos científicos exiliados que han quedado un poquito en el olvido. Otro que murió en México también fue un físico español, Blas Cabrera, que también merece una mención, ¿no? Claro, sin ninguna duda, Blas Cabrera ha sido el físico más importante que ha tenido este país. Y es una pena porque ha estado vinculado a los experimentos y a las investigaciones en física junto a Arturo Duperier, que es otro de los físicos destacados y nominados a los premios Nobel, que tuvieron que huir en una época de esplendor debido a la barbarie. Es decir, todo ese patrimonio, quién sabe qué sería ahora la física, qué sería de la física, cómo se hablaría de la física española si Blas Cabrera o Arturo Duperier hubiesen podido terminar sus trabajos en España, ¿no? La cantera que hubiesen podido... Saber cómo habría evolucionado todo. Si nos lo planteamos, la verdad es que es un poco triste. Algunos tuvieron la oportunidad de regresar a su país, de volver. Algunos a lo mejor incluso llegaron a tener un reconocimiento, aunque fuera mínimo, por todo lo que aportaron, no a un país, sino a la sociedad, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Pero, por ejemplo, Odón de Buen, Blas Cabrera también murieron en el exilio, otros regresaron, como decimos. Pero ¿cuál fue